A ver, imaginemos esto. El cerebro es el director de una orquesta complejísima, ¿no? Y la dopamina es la batuta con la que dirige a la sección de movimiento. Ok, me gusta la analogía. ¿Y qué pasa si esa batuta de repente empieza a fallar? Pues los movimientos que antes eran fluidos, automáticos, se vuelven lentos, rígidos, torpes. Hoy vamos a desmenuzar justo eso, la enfermedad de Parkinson, pero yendo mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Y para hacerlo, fíjate que tenemos un material de partida muy bueno. Hay artículos de investigación que se meten literal hasta el nivel celular. Guías clínicas que nos dan como el mapa de los síntomas. Y algo que me parece fascinante, estudios sobre el poder que tiene la fisioterapia. Exacto. La misión de hoy es entender esta condición desde todos sus ángulos. Vamos a ver qué pasa a nivel microscópico, cómo se manifiesta en el cuerpo. Exploraremos una conexión casi de ciencia ficción con el intestino. Y lo más importante, creo yo, es cómo el movimiento, a través de la terapia, se vuelve una de las herramientas más potentes para mejorar la calidad de vida. Totalmente. Así que empecemos por el epicentro. Todo arranca en una zona muy chiquita del cerebro, la substancia nigra pars compacta. Suena trabalenguas, pero ¿qué es lo que pasa ahí dentro? Pues ahí, en esa zona, es donde se libra la batalla principal. Ahí viven las neuronas que producen dopamina. Y lo que empieza a pasar es que estas neuronas, por varias razones, se van muriendo, progresivamente. Y si mueren, la producción de dopamina se desploma, se va al suelo. Y sin esa batuta, como decías, la orquesta del movimiento, pues empieza a desafinar. La causa principal de esta muerte celular gira en torno a una proteína, la alfa-sinucleína. Un momento, ¿y por qué una proteína que se supone que es útil de repente se convierte en la villana? ¿Las fuentes dicen que lo detona? O sea, ¿es genético? ¿Es algo del ambiente? ¿Por qué se parece ser el punto de origen de todo? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que parece ser una mezcla. Hay cierta predisposición genética, sí, pero también se cree que hay factores ambientales que son como el gatillo. Lo que sí sabemos es que, una vez que el proceso arranca, la alfa-sinucleína cambia de forma. Se pliega mal. Exacto, como si arrugaras una hoja de papel en vez de doblarla bien. Y estas proteínas mal plegadas son pegajosas. Se empiezan a juntar unas con otras. Y ahí es donde se forman los famosos cuerpos de Lewis, que básicamente es como si se empezara a acumular basura tóxica dentro de la neurona. Basura que la célula no sabe cómo sacar. Justo. Y esa basura interfiere con todo, hasta que la neurona colapsa. Pero no es solo eso. Las fuentes describen un círculo vicioso de verdad perverso. Primero, la disfunción mitocondrial. Las centrales de energía de la célula Esas meras. empiezan a fallar y no solo producen menos energía, sino que generan algo llamado estrés oxidativo. Digamos que empiezan a soltar mucho humo tóxico que daña todo a su alrededor. O sea que las propias fábricas de energía están fallando y, de paso, contaminando todo el ambiente celular. Exacta. Y esa contaminación provoca el segundo paso, la neuroinflamación. El sistema inmune del cerebro, unas células que se llaman microglía, detectan el daño y se activan. Para limpiar el desastre, supongo. En teoría, sí. Pero aquí la respuesta se vuelve crónica, exagerada. En lugar de apagar el fuego, es como si le echaran más gasolina, liberando sustancias que inflaman más y matan a más neuronas. Y me imagino, esa misma inflamación hace que más proteínas se plieguen mal, ¿no? Cerrando el círculo. Has dado en el clavo. La inflamación y el estrés oxidativo crean el ambiente perfecto para que más y más alfa-sinucleína se pliegue mal. Es una espiral descendente que, una vez que arranca, es muy difícil de parar. Y toda esta cascada tan compleja se traduce en síntomas muy concretos. La gente asocia Parkinson con temblor, y ya. Pero las fuentes dejan clarísimo que eso es solo una pieza del rompecabezas. Sí, se habla de 4 signos motores principales. El primero, y para muchos el más incapacitante, no es el temblor, sino la bradicinesia. Una palabra dominguera para decir lentitud de movimiento. Sí, pero es más que eso. Es la dificultad para iniciar el movimiento. Es como si el cerebro da la orden,
pero el cuerpo tarda en obedecer o lo hace con muchísimo esfuerzo. Y esto se ve en cosas súper cotidianas, ¿no? Las fuentes mencionan la hipomimia, esa cara como sin expresión, o la micrografía, que la letra se va haciendo chiquita, chiquita. Exactamente. El segundo síntoma es la rigidez. Los músculos están tensos, contraídos. Si intentas moverle el brazo a alguien, sientes una resistencia, a veces como en saltitos, como una rueda dentada. Luego está el temblor, el clásico. Claro, el temblor en reposo. Ese movimiento de contar monedas con los dedos. Pero lo curioso, y esto es clave, es que normalmente desaparece o disminuye cuando la persona intenta hacer algo. Y ojo, hasta un 30% de los pacientes nunca desarrollan un temblor significativo. Y el cuarto, que suele aparecer más tarde, es la inestabilidad postural. Problemas de equilibrio, que aumentan muchísimo el riesgo de caídas. Ahora, aquí es donde la historia se pone increíble, porque todo esto es motor, pero la enfermedad empieza a dar señales mucho antes. Absolutamente. Es de lo que más se investiga ahora, los síntomas no motores. Pueden aparecer años, a veces hasta 1 o 2 décadas antes del primer problema de movimiento. ¿Cómo cuáles? El estreñimiento es uno de los más frecuentes y tempranos. También la pérdida del olfato, la hiposmia. La persona de repente deja de oler el café de la mañana. O trastornos del sueño muy específicos, como actuar los sueños de forma muy vívida. Es increíble que el estreñimiento o no oler bien puedan ser las primeras pistas. Esto me lleva a pensar, si los primeros síntomas no son motores, significa que el problema no empieza en la sustancia nigra. Justo. De hecho, hay una hipótesis, la de Brack, que es casi de novela de misterio. A ver, cuéntala. Propone que el primer mal plegamiento de la alfa-sinucleína podría no ocurrir en el cerebro. Podría empezar en el sistema nervioso del intestino. O en el bulbo olfatorio. Lo cual explicaría perfecto lo del estreñimiento y la pérdida de olfato. Encaja como un guante. Ok, pero si empieza en el estómago, ¿cómo demonios llega al cerebro para causar los problemas de movimiento? A través de una superautopista de comunicación, el nervio vago. La hipótesis es que estos grupitos de proteína tóxica se van contagiando de neurona a neurona, subiendo por el nervio vago. La analogía es como una chispa que sube por una mecha hasta que llega al barril de pólvora. Que sería la sustancia nigra en el cerebro. Vaya. Y esto nos lleva directo a las bacterias del intestino, ¿no? El famoso eje microbiota intestino-cerebro. Directo. La evidencia es cada vez más fuerte. Múltiples estudios muestran que la microbiota de las personas con Parkinson es distinta a la de las personas sanas. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, se ve una disminución de bacterias buenas, como Prevotella, que producen sustancias antiinflamatorias, y por otro lado, un aumento de otras bacterias que se asocian a procesos de inflamación. Suena prometedor, pero también increíblemente complejo. La microbiota de cada quien es un universo. ¿Qué tan cerca estamos, según los estudios, de poder recetar un probiótico para el Parkinson? ¿O esto es todavía ciencia ficción? Es una observación muy pertinente. Aún estamos lejos de una píldora probiótica universal. La investigación va más bien por entender los perfiles para, en un futuro, hacer intervenciones personalizadas. Pero lo que sí es una revelación es que esto cambia el paradigma. Ya no es solo un problema del cerebro. Abre la puerta a cosas como la neuronutrición. Bueno, y frente a este panorama, que la verdad suena bastante abrumador, las fuentes presentan una herramienta increíblemente eficaz. Antes se creía que el ejercicio era malo en estas enfermedades, pero la evidencia actual dice todo lo contrario. Hablemos de fisioterapia. El cambio de mentalidad ha sido radical. Hoy sabemos que el ejercicio no es un complemento, es una parte central del tratamiento. Y la razón tiene un nombre: neuroplasticidad. La capacidad del cerebro para reorganizarse, para encontrar nuevos caminos. Exacto. Me encanta la analogía que usan las fuentes. Dicen que el cerebro es como una ciudad. Si una autopista principal, una vía neuronal, se daña por la falta de dopamina, el ejercicio intensivo ayuda a crear y reforzar rutas alternativas. Caminos vecinales, digamos, para que el tráfico de las señales motoras siga fluyendo. Es la analogía perfecta. El ejercicio obliga al cerebro a encontrar soluciones. Y los beneficios están más que documentados. Mejora el equilibrio, la marcha, la coordinación, lo que reduce directamente el riesgo de caídas y combate la rigidez y la debilidad muscular. Aumenta la fuerza, la flexibilidad. Exacto.
Potencia la independencia en las actividades del día a día. Y el impacto no se queda en lo físico. También mejora el estado de ánimo, la fatiga, la calidad del sueño. Claro, porque te saca del ciclo de inactividad, que a su vez lleva al aislamiento, a la depresión. Totalmente. Ahora, no es solo salga a caminar, ¿verdad? La fisioterapia para el Parkinson es un traje a la medida. Las fuentes mencionan programas muy específicos. Desde luego. Por ejemplo, el entrenamiento de la marcha se enfoca en problemas como el congelamiento, esa sensación de tener los pies pegados al suelo. Y se usan pistas, como un metrónomo o líneas en el piso para ayudar a romper ese bloqueo, o programas como el LSVT-BIG. Sí, lo mencionan varias veces. ¿Qué tiene de especial? Suena algo grande. Y lo es. El LSVT-BIG es fascinante porque no se enfoca en el músculo, se enfoca en el cerebro. Ataca un problema central. La percepción sensorial de la persona está rota. Su cerebro cree que está haciendo un movimiento normal, cuando en realidad es pequeño y corto. O sea, el problema no es que no puedan hacer el movimiento más grande, sino que su cerebro no les da la orden correcta, porque su regla interna está mal calibrada. Exacto. Y lo que hace este método es recalibrar esa regla a base de repetición masiva e intensiva. El lema es, piensa en grande. Se le pide a la persona que exagere cada movimiento de forma consciente. Y con la práctica, el cerebro reaprende qué se siente hacer un movimiento de tamaño normal. Y otro enfoque que destacan mucho es la hidroterapia, en el agua. Ah, el agua es un entorno casi mágico para esto. Primero, la flotabilidad reduce el miedo a caer, que es un factor enorme. Una persona que en tierra tiene pánico a perder el equilibrio, en la piscina se atreve a hacer ejercicios que serían impensables. Claro, se siente segura. Y los estudios son claros, 2 a 3 sesiones por semana durante 6 a 12 semanas, y se ven mejoras muy significativas en equilibrio, movilidad e incluso en la percepción del dolor. Entonces, resumiendo, el Parkinson es infinitamente más complejo que un temblor. Es una historia de proteínas que se pliegan mal, de un sistema inmune hiperactivo y una conexión increíble entre el intestino y el cerebro. Totalmente, pero el mensaje más potente, para mí, es que a pesar de la complejidad, no estamos indefensos. Herramientas como la fisio especializada no son un parche, aprovechan esa capacidad del cerebro para adaptarse. El movimiento es literalmente medicina para el cerebro. Sin duda, el movimiento como una forma de reescribir los circuitos cerebrales. Es una idea muy poderosa. Y para dejar una idea final que las fuentes apenas mencionan, pero que me parece el siguiente paso, se está investigando algo llamado vibración estocástica de cuerpo entero. Eso suena muy técnico. La idea es simple. Usas una plataforma que vibra de forma muy sutil y aleatoria. No es un ejercicio de fuerza. Es para despertar los sensores del cuerpo y mejorar la propiocepción. La propiocepción es la capacidad del sistema nervioso para saber dónde está cada parte de nuestro cuerpo sin tener que verla, ¿cierto? Nuestro GPS interno. Exactamente. Y en el Parkinson, ese GPS funciona mal. Al mejorar la calidad de la información sensorial que le llega al cerebro, mejora su capacidad para planificar y ejecutar el movimiento. Vaya, y esto nos lleva a una pregunta para el futuro. ¿Y si la próxima frontera no se trata solo de cómo nos movemos, sino de cómo ayudamos al cerebro a sentir mejor ese movimiento, para poder controlarlo con mucha más precisión? Eso lo cambia todo. No es solo ejecutar la orden, es afinar la percepción para que la orden sea la correcta desde el principio. Es la diferencia entre un pianista que solo toca las teclas correctas y uno que además siente la presión de cada una. Una idea realmente potente para el futuro.